Chavorrucos con Misión, La Salle aquí y ahora. Con Samuel Rivera, Tomás Bautista y su invitada Cecilia Morales. Muy buenas tardes, noches, días, Chavorrucos con Misión, bienvenidas, bienvenidos al 7º episodio de este podcast con una gran invitada en esta ocasión. Yo soy Tomás Bautista, psicólogo del Regio Chepe Vera, y nos acompaña mi colega Samuel Rivera. ¿Qué tal, Chavorrucos con Misión La Salle aquí y ahora? Oye, justamente estábamos pensando que en el episodio anterior nos faltó mencionar eso. Recuerden hashtag La Salle aquí y ahora. Y pues sí, ciertamente, dice Tomás, tenemos una invitada muy especial, toda una eminencia, a quien yo admiro mucho y que nos hace el honor de estar aquí en esta ocasión. Nos acompaña en esta ocasión la maestra Cecilia Morales Montes de Oca. Para la raza, la maestra Cecilia, quien es alguien con quien diariamente trabajo, entonces muy orgulloso de poder compartir con ella en esta ocasión. Ceci, bienvenida a tu podcast. Pues muchas gracias por invitarme, me siento muy honrada y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, la verdad es que, pues ¿desde hace cuánto que nos conocemos, Ceci? Bastantes años. Yo creo que eran otra época y otras arrugas. Yo me acuerdo haber ido allá a Coordinación Central pues yo creo que las primeras juntas cuando yo estaba bien chavito. Estábamos bien chavitos. Ajá. Y te vi por primera vez allá en Coordinación Central. Y trabajando en los libros del hermano Lorenzo Kipper de valores y okay. Ahí estábamos en todas esas actividades. Estábamos en todos esos menesteres. Hace muchos años. Pero todavía de esa época, todavía tenía más años antes. Sí, porque previos. Tú trabajaste en el Regio Country. Yo no trabajé en el Regio Country, yo era catequista en el Regio Country. Ok. Digo, porque yo soy egresado del Regio Country, Ajá. entonces también por allá en esa zona nos veíamos en algún momento sin conocernos todavía. Así es. Pasados los años, ahora nos toca trabajar y coincidir juntos. Así es, así es la vida. Qué impacto. Pues bienvenida nuevamente. Cuéntanos, en esta dinámica que tenemos ya como costumbre aquí en nuestros episodios del podcast, se dice que en un minuto, ¿verdad? Pero realmente yo sé que, pues con la experiencia que tienes, y hay muchas anécdotas y muchos testimonios que me encantaría preguntarte y que nos hicieras favor de compartir. Primero que nada, en un minuto, ¿cómo llegaste a La Salle? Bueno, llegué a La Salle porque estaba yo en un año sabático. Yo soy trabajadora social de carrera, estaba en el hospital universitario, tomé un break y al año de estar en mi casa dije, quiero hacer algo. Y me acerqué al Regio Country donde estaban mis hijos y empecé a trabajar ahí como voluntaria, de catequista y en las actividades de ahí del colegio. Y en una reunión, un curso que nos dieron, un hermano pidió ayuda en cuestiones de investigación y yo le dije, de aquí soy, yo le puedo ayudar. Me fui a ayudarle a la Coordinación Central y estuvimos 2 años ayudando con cosas de investigación, pero era voluntariado. Hasta una vez me llevaron a una junta de directores, yo sin trabajar en La Salle. Y ahí fue donde el hermano Salvador Valle, me vio y le dijo, ¿y esta señora qué jabón la patrocina? ¿De qué dónde salió? Y ya le dijeron que era catequista y dijo, invítala a que vea ahí a las oficinas de La Salle, ahí nos puede ayudar en pastoral. Y así fue como él me dio mi primera oportunidad y entré al equipo de la Coordinación Central en el 2002. 2002. Y fíjate, yo empecé a trabajar en el Regio Cumbres en el 2013, entonces ya empecé yo a ser también, ahora sí que empleado, ¿verdad?, del colegio, y por ahí coincidíamos en eventos y juntas y reuniones y demás. Así es. Qué impresión. Pues ahora sí que qué bendición que Dios te abrió el camino. ¿Tú eres trabajadora social? Sí, así de profesión. Es. Sí, estudié y tengo una maestría en una especialidad en familia. Okay. Entonces, pues también tengo esa formación de psicología, vamos a decirlo así. Pero bueno, pues yo trabajé 10 años en el sector salud, en el hospital universitario. Okay. Pero la verdad sí es un ambiente muy desgastante y a mí siempre me gustó más el ámbito educativo. Claro. ¿Y después estudiaste otra carrera? ¿O por qué hablábamos ahorita de ciencias religiosas, behind the scenes, detrás de cámaras? Porque en una de estas cuestiones de formación en la Coordinación Central y una propuesta con hermanos, había la idea de estudiar ciencias religiosas en la UNIVA, en Guadalajara, y yo también me metí. Nada más que después hubo cambios ahí de administración y ya no pudimos continuar, pero yo llevé como
12 materias de ciencias religiosas en la UNIVA, en Guadalajara, a distancia, y muy, muy padre, la verdad, la formación que... Hubo hermanos de esas generaciones que sí se graduaron de ciencias religiosas. Ok, muy bien. Y fíjate, hace poquito entraba yo acá en una como epifanía, ¿no? Que se me antojaba volver a estudiar y andaba pensando en ciencias religiosas o teología, pero bueno, son materias ya más densas, ¿no? Digamos, carreras más densas. Ya me imagino que ha de haber sido una experiencia interesante. Muy, muy interesante, muy formativa. La verdad, me abrió mucho el panorama de, pues, obviamente te metes a ahondar en las Sagradas Escrituras, en muchas cosas que te van a servir como, pues, ese background, ¿verdad? Para ti, para tus clases. Ahora, hablábamos también ahorita, antes de iniciar el episodio, de tu proceso de fe. O sea, porque hubo experiencias espirituales que marcaron tu vida. Así es. Yo creo que uno sabe que Dios te va poniendo en el camino personas y experiencias que te van cambiando. Yo siempre me considero una persona privilegiadísima porque me tocó conocer a prácticamente todos los hermanos del Distrito Norte y a muchos del sur, y convivir y trabajar con ellos, y también tener experiencias fuera del país, ¿no? Entonces creo que esas han sido como muy especiales a nivel internacional, lo que he tenido en la parte formativa. Ok. O sea, sé que dentro de toda tu experiencia y anécdotas, ¿cuál habrá sido la que más alegría te provocó o disfrutaste o que más recuerdas con nostalgia, así, con gusto? No, para mí la experiencia de estar en Roma era la primera vez que se hacía un curso entre hermanos y seglares. Los hermanos tienen la oportunidad se escogen por distrito y van a una formación de varios meses. Pero en esa ocasión, en el 2009, se abrió por primera vez el curso para seglares. Y entonces, me acuerdo que el hermano, en aquel tiempo el visitador Luis Arturo, dijo, voy a invitar a ciertos maestros del distrito. Fuimos 9, éramos los más, la delegación más nutrida. Y ya estando allá en Roma, éramos como 70 y tantas personas, entre hermanos y seglares, y estuvimos juntos un mes. Completito. Entonces conocimos Roma de pe a pa. ¡Ay, qué padre! Y conocimos Asís, Florencia, bueno, varias partes. En aquellos años estaba el hermano Lorenzo González Quíper de secretario, y se convirtió en nuestro guía turístico, nuestro chofer, nuestro guía espiritual, y yo tengo recuerdos maravillosos con el hermano, pues viviendo en ese tiempo allá en Roma, ¿no? Y aprendiendo de él, por supuesto. Si yo te preguntara, algún hermano que te acompañó, pudiera ser él o quizás a lo mejor varios, pero el que principalmente pudiera ser emblema de tu camino de fe o de desarrollo espiritual. Obviamente el hermano Lorenzo, en muchos sentidos, marcó mucho de mi formación. Esa es la parte que yo rescataría de él. Y aunque no le gusta que le diga al hermano José de la Torre, no le gusta que le diga que aquí está cerquita, pero bueno, fue mi primer jefe, y para mí fue como un mentor en la parte espiritual, porque él me enseñó pues todo el tema de acercarme a la espiritualidad de La Salle y a la oración. Entonces siempre se lo he reconocido, y a veces lo he invitado cuando hemos tenido cosas de este tipo, y me dice, ¿pero por qué me pones a mí? Porque para mí tú fuiste un referente muy importante, la verdad. Ha habido obviamente también otros hermanos que ya no están con nosotros, pero hubo gente en el camino que me enseñaron mucho esa parte de la espiritualidad, por supuesto. Y, por ejemplo, en los dinamismos, que en la gráfica del año de la espiritualidad lasallista viene muy digamos, bien representado, ¿no? El centro, la presencia de Dios, pasando por el juntos y por asociación, la fe en sus caminos y pasión por la misión. A mí me encantaría, digo, seguramente Tomás también te va a hacer una pregunta ahorita, pero me refiero a que quisiera yo saber si de alguna manera tú ves claramente en tu itinerario ese proceder. Pero por supuesto, por ejemplo, lo que dices de la presencia de Dios, aprenderla, a vivirla de muchas maneras diferentes, con los testimonios de los hermanos y de los maestros, que cada quien desde su propia experiencia de vida vive en esa experiencia de la presencia de Dios.
la parte de Juntos y por Asociación en Roma precisamente fue el tema central, y ahí es donde comprendí la parte que tenemos los seglares en esta misión de los hermanos, y con gente maravillosa que me nutrieron enormemente. Yo recuerdo hermanos que eran encargados de allá, de ahí en Roma, de la Casa General, del Centro Internacional Asaliano, gente que compartían con todo gusto y con todo amor y cariño la parte del corazón, que decían, somos garantes, pero ahora ya lo compartimos con los seglares. Y había de todo, ¿verdad? Había gente un poco más recelosa, un poco más convencional, y había hermanos seglares abiertos a que nos nutriéramos entre todos de las experiencias. Yo me quedo con esa parte de lo que aprendí de ellos. Porque tuvimos itinerarios espirituales, peregrinaciones en la ciudad, momentos de oración padrísimas, aprender de todas las culturas. Entonces sí fue una experiencia casi religiosa. Literal. Ceci, y en la sencillez de todos los días, ¿dónde encuentras a Dios? En tu trabajo en La Salle, ¿qué nos puedes compartir sobre cómo vives esa presencia de Dios? Por ejemplo, ahorita que seguramente ahorita nos platicará que ahorita es maestra aquí en el Regio Chapevera. Entonces, ¿dónde lo ubicas eso? Yo lo ubico en las pequeñas acciones del día a día, en los pequeños gestos o estas pequeñas acciones que hay entre los compañeros y entre los mismos alumnos. Y cuando te das cuenta que estás logrando algo con ellos, o cuando te dan una palabra, o cuando te dicen algo, o cuando que tú te das cuenta que logras impactar algo en ellos, y bueno, las canas nos dan algo de experiencia, y dices, aquí sí quedó algo, ¿verdad? O este chico me dijo esto, y entonces entendió lo que yo le quería decir. Y sobre todo hablando de la fe, y hablando de ese Dios que tenemos que aprender a compartirlo mucho más, en este Dios alegría y Dios amor, ¿verdad? Cercano, exactamente, esa es la palabra. Entonces yo me nutro de eso, o sea, de los gestos, de las acciones que cada día me están dando los alumnos y los compañeros, ¿sí? Los compañeros con los que convivo diariamente, y ahí es donde yo lo veo. Dice, aquí está Dios, aquí lo estoy viendo. Claro. Cabe destacar que Ceci es reconocida entre sus compañeros y compañeras maestros, pues en ser conocedora de este tipo de cosas, ¿no? Todo el tema de la espiritualidad, todo el tema de la historia de San Juan Bautista de La Salle. Pobres de los maestros nuevos, porque los pesco y les cuento toda la historia, ¿verdad? Sí. Y me pongo a... Aquí te voy a dar un curso de inducción. Sí, literal, así lo hago. De inducción literal, así lo he hecho, sí, underground, porque aquí que vayan a los cursos, yo me pongo a platicar con ellos. Y tú sabes que hablas y presumes de lo que te gusta y de lo que te apasiona, entonces, pues no sale, ¿verdad? De alguna manera. Claro. Lo decía Adriana en algún episodio anterior, hay etapas en las que uno va conociendo el carisma, lo identifica, y luego se enamora, ¿no? De él. Entonces, cuando te enamoras del carisma lasaliano, lasallista, pues lo que quieres es compartirlo, ¿no? Y de alguna manera u otra es lo que tú estás haciendo con los maestros jóvenes. Pues creo que yo me siento como, te lo decía hace rato, si yo he tenido la maravillosa oportunidad de nutrirme y de haber sido privilegiada, de haber conocido a lo largo de los años, el tiempo que estuve en la coordinación central, de las experiencias de las escuelas, de visitar, de los cursos, de tanta gente tan maravillosa que conocí, yo no me puedo quedar con todo eso. Claro. Entonces yo sería como muy envidiosa si yo dijera, ay, pues discúlpeme, yo ya soy Benedicto, ¿verdad? Yo ya sé todo. No, se trata de compartir. Y esa alegría y esa riqueza que yo he tenido, yo quiero también que otros la vivan. Y contagiar, ¿verdad? A gente que pues, es de otro estilo, de otra formación, o que son nuevos, o que no creen en Dios, o que son de otra área, simplemente, ¿verdad? Pero es el hecho de con lo que tú estás diciéndole, con lo que estás demostrando. Creo que ese es un tema también muy importante, la congruencia. Claro. Porque no puedes hablar de algo y no mostrarlo. Entonces, creo que en ese sentido, ahí va, ¿no? Va por ahí. Y ahorita te preguntaba, Tomás, en la sencillez de lo cotidiano, la presencia de Dios, pues es que curiosamente estoy seguro que la gente que te conocemos desde hace mucho, o la gente que te conoce
de reciente, en esa sencillez de personalidad y la manera en la que quieres compartir, también descubren la presencia de Dios a través de este testimonio vivo que tienes oportunidad de compartirnos. Y a mí me encanta la idea de seguir, digamos, conociendo todo lo que tú has vivido, porque ahorita te toca estar, no sé si maestra de qué, de alguna materia o algo. Bueno, lo que pasa es que en el 2018 ya hubo movimientos y cambios y me toca, a invitación del maestro Florencio, venirme acá a La Salle, acá a Chepe Vera, y pues a estar en la trinchera, ¿verdad? De maestra. Claro. Yo di clases muchos años, siempre en la parte de formación de valores, de catequesis y en los cursos de verano, pero ya me meto de lleno a partir de 2018 y bueno, pues ya asumo la titularidad, me tocan los pollitos de primer año, entonces les digo, ¿por qué me ponen a estos muchachos? Y me dicen, pues es que la que tiene más paciencia. Y dije, bueno, o los aguanto más, no sé. Pero en el buen sentido, yo creo que me ven esa parte a lo mejor más de formativa con ellos, porque pues vienen a la prepa, claro, y ya saben cómo vienen de la secundaria, el esa cambio, transición. esa transición que es tan importante. Yo quiero colaborar y tratar de explicar un poco cómo ven a Ceci, ¿no? A ver. Samuel usa muy seguido una frase que dice, todo pasa, ¿sí? Aquí, bueno, en el compartir con Ceci, en su compartir, no lo dice directamente, ella comparte un todo pasa, ¿sí? Pero te vive la bronca contigo y está nerviosa junto a ti, pero ella es un símbolo de ella de esperanza y de fe, de las cosas se van solucionando y se van arreglando, ¿no? Esa es mi experiencia con ella, ¿no? En cuanto a la presencia de Dios, se vive con ella, entonces me imagino que eso ha de permear y por eso la ponen o la han puesto Con los chiquitos de primer año, ¿verdad? Llegan a la prepa y descubren una nueva estructura, una nueva etapa. Entonces creo que ese tipo de actitud es lo que contagia a Ceci, ¿no? Y quería yo apoyarla ahorita. Gracias. En ese comentario. Y de hecho, sí te digo, doy clases en los 3 años de prepa, estoy en el área de humanidades, obviamente, y español y todas esas materias, pero estoy en el área humanística social, digamos, entonces doy materias a los 3 grados. A todo esto, ¿has dado clases en otras escuelas, con otros carismas, en otras instituciones? Pues ahorita estoy dando clases en la UDEM también. Okay. Ahí estoy específicamente en las materias cocurriculares, estoy en 2 de formación, una que se llama un taller de derechos humanos, que ya tiene mucho que ver con mi carrera, y la otra que se llama META, que es una materia de evaluación de temas de actualidad, que yo digo que es como un combo entre cívica, ética y valores. Y entonces, pues obviamente también hacemos proyectos comunitarios y trabajamos el liderazgo y temas que nos son afines también a nosotros. Y entonces, bueno, también creo yo que también me ha enriquecido mucho allá afuera, Claro. el compartir lo que yo he vivido acá. Y de hecho me da mucho gusto reconocer, yo también soy de La Salle, maestra, yo también. Y la verdad, sí se nota quiénes son de La Salle. Aunque digan los otros que no, pero sí se notan, claro que se notan. Ahora, yo te preguntaba porque justamente ahorita decías que antes de tomarte ese año sabático y de iniciar en el country, bueno, estuviste trabajando en instituciones de salud, Sí. Hospital Universitario. Digo, a lo mejor soy muy redundante, pero lo he platicado en otros episodios. Yo no me imagino ni estudiando en su momento como estudiante, ni trabajando en un lugar que no sea La Salle. O sea, porque lo tengo en la sangre. Y desde chiquitito hasta la actualidad. ¿Cómo es? O sea, ahorita decías que es pesado trabajar en un ambiente hospitalario, pero sobre todo yo siempre hago referencia a que en un lugar en donde no se cultive la espiritualidad, o a lo mejor cada quien la puede cultivar, pero no es institucional el asunto. O sea, ¿qué tan fácil o difícil fue en su momento para ti no estar en ese ambiente? Fue mi época profana, pero miren, les voy a platicar por qué. Porque Se le sale el barrio. Sí, perdón. Pero por ejemplo, yo me crié con las monjas del Verbo Encarnado. Yo soy una combinación medio extraña. Fíjate nada más, yo vengo del Verbo Encarnado de Torreón. Sí. Yo soy de Torreón. Monjas de las de antes, ¿verdad? Luego, mi papá tiene la sabiduría de cambiarme a una escuela de jesuitas, en la prepa. Tuve maestros con teología de la liberación, que andaban ahí con los guerrilleros de Nicaragua, o sea, órale. Entonces tú te imaginas... Polos opuestos. Polos opuestos, entonces imagínense cómo estaba yo en la prepa, que claro que aprendí cosas maravillosas también de ellos. Entonces, y luego, por azares del destino acá, pues, de La Salle, ¿verdad? Familiares que estuvieron en La Salle, y pues bueno, vamos a meter a mi hijo el mayor, el primero, al Regio Chepe Vera, porque estuvieron primero aquí y luego en el country.
Entonces yo soy una combinación medio extraña, ¿sí me explico? En ese sentido. Sí tuve mi época espiritual en muchas épocas, pero cuando ya me toca la parte de trabajar en mi carrera, yo cuando salí no había oportunidades al área educativa. Y entonces por también recomendaciones entro al hospital universitario, que la verdad aprendí a creer esa parte, pero también ahí yo creo que veía la miseria humana. Okay. Y en ese contexto yo creo que mi formación previa me ayudaba a entender que también podía ayudar ahí. Y me tocó trabajar con pacientes, con grupos de autoayuda, en investigación. Y yo creo que también trataba de como dar la dignidad al paciente. Claro. Para mí fue una época también muy difícil, porque te digo, es un trabajo tremendamente demandante. Y la verdad dije, creo que no es lo mío, o sea, aunque aprendí mucho ahí, y fue cuando ya después entro acá. No, me imagino que terminabas así, drenada de la energía. Sí, totalmente, porque imagínate todas las historias que me tocó ver, pues ahí veías el abandono, el maltrato, los casos judiciales, de todo. O sea, me acuerdo la época que nos tocó los primeros pacientes de SIDA. Una época revolucionaria. Sí, porque yo salí en el 86 de la carrera, imagínate qué época te estoy hablando. Entonces sí, nos tocaron muchos momentos muy complicados en el sector salud, se siguen dando, ¿verdad? Pero esa experiencia de hospital creo que me sensibilizó mucho a otros aspectos también de la vida, ¿sí? Y por ejemplo, antes de La Salle, me imagino que tú desarrollabas tu espiritualidad de alguna manera. Digamos, tienes la influencia de las del Verbo Encarnado, los jesuitas. Pues sí, yo creo que vivía una fe convencional, sí, que también yo creo que me alimentaba mucho de la vivencia de mi familia. Mi mamá, una mujer tremendamente de fe, creo que todos los hermanos, la familia, aprendimos mucho de ella. Entonces yo vivía esa espiritualidad más convencional, ¿verdad? Y yo creo que a la vuelta de los años y con tanto monje, ¿verdad? Así como decía el hermano, el mister, decía, ay, estos monjitos hermosos. Pues de estos monjitos hermosos aprendí yo muchas cosas. Y yo creo que ahí fue donde se enriqueció mi espiritualidad. Okay. ¿Cuál es tu diferenciación entre convencional y lasallista? Pues que la convencional era el clásico católico practicante normal, ¿verdad? Voy a misa, cumplo, trato de portarme bien, seguir los mandamientos, vivir la Semana Santa, o sea, lo normal. Pero creo que cuando ya te metes a otros aspectos de la vida que te van formando, no te puedes quedar como así nada más. Yo le decía hoy en la mañana a los chicos, no puedes ser... decirte cristiano y no ser un profeta, y no anunciar y denunciar. Hoy en la mañana se lo está diciendo a los muchachitos, les decía, hey, no puedo pasar por la vida que la vida me sea indiferente, ¿verdad? Que no te indigne lo que está pasando en el mundo, que no alces la voz, que no digas lo que está sucediendo. Y yo, desde mi trinchera también de maestra y ahora de derechos humanos, pues ya sabrán, me voy como hilo de media, ¿verdad? Claro que hay 1000 cosas que se pueden hablar de esto, ¿sí? Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, ahí estoy viendo la fe como mucho más comprometida, y como que la cruda moral está más fuerte, porque el hecho de que no haga algo o deje de hacer algo, pues nos debe de dar una cruda moral a los que tenemos este privilegio de estar más formados, creo yo. Sí, no, yo le decía a Tomás en algún momento, en algún episodio, le dije, yo escuchaba, o sea, los gritos, no esquizofrénicamente hablando, sino cuando eres lasallista, escuchas la necesidad y dices tú, me conmueve, no puedo quedarme de brazos cruzados. Así es. Y entonces empieza la acción, ¿verdad? No nada más en la idea, sino en el hacer. Me queda clarísimo eso, ¿no? Y no puedes decir, ay, me vale, ¿no? Tienes que seguirte involucrando. A veces la vida no te da tiempo, no te da las oportunidades. Yo estuve 18 años de catequista, aún trabajando. Ya después hubo un momento que ya la vida, como dice Sandra de Acapulco, nuestra queridísima amiga, Sandrita, la vida no da, ¿verdad? No da la vida. Entonces, pero bueno, buscas otros apostolados, otras maneras, ¿no? Y creo que por ejemplo, yo ahorita me siento muy contenta también lo que estoy haciendo allá en la universidad, porque le estoy enseñando a los chavos los proyectos sociales, pero también con este enfoque de comprométete, no nada más haga la parte asistencial, vétete al aprendizaje, servicio, involúcrate desde tu fe, desde tu espiritualidad, de la dignidad de la persona, etcétera. Entonces, tratas de meter este compromiso social que tenemos todos, desde hasta de la formación educativa, pero también con esta parte espiritual. Claro. Y bueno, sin ánimos de diagnosticar ni mucho menos, ¿verdad? Yo le decía al productor hace unos instantes, antes de grabar, pues,
le decía yo soy inquieto. O sea, soy inquieto y soy hiperactivo y necesito desfogar. La gente lo sabe. ¿Tú te consideras igual, inquieta? Pues mira, yo creo que sí, yo fui una niña no diagnosticada, ¿verdad? Se están riendo aquí 2 psicólogos enfrente de mí. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que sí, porque desde muy pequeña también fui muy inquieta, también anduve movida, mi mamá me decía, ay, mijita, ¿qué voy a hacer contigo? Porque siempre andaba metida en muchas cosas. Yo creo que también tuve esa parte, sí, obviamente, sí, era inquieta. Creo que sigo siendo inquieta, un poco, ¿verdad? Creo ser como Ceci cuando sí, de hecho, sí, yo creo que sí soy así igual. O sea, también me gusta moverme, hacer, como, ay, vamos a ver qué sale y vamos a proponer y, sí. No, y te digo, físicamente e intelectualmente, ¿no? Cuando tienes como esta intención de ayudar, de servir, de comprometerte con el prójimo, en su momento en el hospital, con este carisma que tú traías heredado por tu preparación de cuando tu familia te metió con las del Verbo Encarnado y con los jesuitas. Pero luego llega La Salle y ahí es en donde, no sé, vuelvo al punto de las etapas en las que uno descubre el carisma, se identifica, se enamora, ¿no? ¿Fue un match con La Salle al instante o fuiste así como...? Amor a primera vista. Okay. Totalmente, amor a primera vista. ¿Por qué? Porque, como dicen, de aquí soy. O sea, te repito, vi otras experiencias espirituales, pero creo que en ese sentido La Salle y la parte de la vocación de La Salle, de los maestros, y de ser, ya saben, ángeles custodios y de ser embajadores de Jesucristo, todo lo que habla la espiritualidad de La Salle, dije, de aquí soy. Pero sí, totalmente, o sea, así dije, este es un traje a la medida. Y más porque no había oportunidades, dices tú, cuando recién egresaste de trabajar en educación. No había, o sea, en mi época que yo salí, se dificultaba mucho el trabajo y bueno, también por el perfil de mi carrera, la que lamentablemente en México no está tan bien reconocido. Entonces no teníamos oportunidades de explorar, ¿sí? De conocer. Y pues me tocó, te repito, trabajar en hospital, pero bueno, Dios nos va acomodando las cosas, ¿verdad? Y yo me acuerdo mucho de una vez que yo fui, le pedí mucho a Dios, cuando estaba en ese año sabático, que una vez que fui a la iglesia, yo le dije, Dios, ponme en un lugar en donde realmente yo pueda hacer algo bueno. Me acuerdo perfecto de esa vez que fui a la iglesia y le pedí eso a Dios. Estaba mi niña, mi segunda hija chiquitita, y yo recuerdo que salí de él y dije, tú me tienes que poner en donde yo pueda hacer algo bien. Y al poco tiempo fue cuando entré a La Salle. No, y a mí me queda claro que el dinamismo de la fe en sus caminos ahí queda plasmado claramente, ¿no? La presencia de Dios lo explicabas también. Yo quiero preguntarte, porque inicié con esa pregunta de la inquietud, ¿dónde descubres la pasión para tu trabajo? O sea, porque has estado en distintos niveles, a veces más metida, a veces menos metida, no sé cómo decirlo, en el hospital, en La Salle, o sea, en Coordinación Central, perdón, en Chepevera. O sea, ¿dónde está la pasión para ti? ¿Dónde está ese, híjole, fue amor a primera vista, pero específicamente esto es lo que me apasiona? La frase que decía que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que implica para mí el saber que yo puedo transmitirle a otras personas la felicidad que te da el vivir tu fe. Porque, te repito, esa alegría y esa vida que Dios te da, yo quiero que otras personas también la vivan y que también sean felices en este mundo tan complejo y tan difícil. Que digas, a pesar de los pesares, ver todo con los ojos de la fe, ¿verdad? Claro. Y tener la mira puesta en Dios y atribuirle todo a Dios. Entonces, yo esas frases para mí están tatuadas. Las experiencias que a todos nos ha tocado vivir, buenas y malas, y duras y maduras, o como dicen, hay época de vacas flacas y a veces ni vacas hay, ¿verdad? Que te toca vivir tantas cosas y ahí está. Entonces, eso yo quiero que otra gente lo viva. Y la verdad, creo que yo también el tema de enseñar se me ha facilitado. Entonces dije, pues aquí, definitivamente aquí. ¿Cuáles han sido tus etapas y cómo te sostuviste de esas etapas de vacas flacas? Me acordé de la casa, que se la llevó el agua. Una vez me tocó, fíjate, Sí, hablando de épocas de vacas flacas y de que no había vacas, en uno de los huracanes aquí en Monterrey,
cuando fue, es que nos tocaron varios, pero una vez, pues el Alex en el 2010. ¿El Alex? Bueno, yo fui damnificada, ¿verdad? Nos tocó una aventurita de Pipo de súbete al techo y te rescata Protección Civil. O sea, sí nos tocó muy feo en mi colonia donde yo vivía. Y resulta que a los 2-3 días nos tocaba irnos a San Juan, a los cursos. Y yo literal dejé mi casa así, patas para arriba. Mi hijo aprendiendo a manejar en la ciudad que estaba completamente al revés porque iba a entrar a la universidad. Y yo dije, bueno, pues ya teníamos todos los cursos hechos y dije, pues Diosito, te encomiendo a mi familia. Me acuerdo mucho que yo le pedí mucho a la Virgen, porque mi hijo también hiperactivo, dije, no se vaya a estrellar por ahí en la ciudad. O sea, de veras, para mí fue bien difícil irme a esos cursos y aquí todo al revés. Pero yo dije, bueno, pues me necesitan allá y yo tengo que ir a cumplir allá y estar allá. Y gracias a Dios todo fluyó, ¿sí? Épocas en las que también he tenido alguna situación de enfermedad de mi familia muy duras y que también pues Dios me ha sostenido, ¿no? Y a través, ¿sabes de qué? De estos hermanos, ahora sí que hermanos en Cristo que Dios me ha dado, ¿no? ¿Cuánta gente se convierten en tu familia con la que has trabajado? Entonces, esa gente que te sostiene en las épocas terribles, ¿no? En que andas mal, en que las cosas no te salen, que traes una crisis de lo que sea, y que ahí están contigo y no te sueltan. Y esas amistades y esas experiencias te van pues marcando, ¿no? Y ahí están y te acompañan y ahí siguen contigo. Entonces, sí, también te repito, épocas en las que tuve situaciones sobre todo de familia, de enfermedades y de cosas, y que decía, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios nos ponía las manos. Me queda claro que sin duda tu fe se fortalece en la oración, ¿verdad? Y en la comunidad. Pero totalmente, porque el experimentar tantas maneras de orar, de tantas formas, con tanta gente, en tanto idioma, en tantos estilos, wow. Y luego además que tengas esos grupos de personas que se convierten realmente en tu comunidad, pues claro que es maravilloso. Si quieres tú. No, lo estoy escuchando, no tengo una pregunta. Es que, bueno, yo sí tengo muchas, ¿verdad? Pero, ¿cuál estilo de espiritualidad le hace la competencia a La Salle? Tú que conoces y que viste congregaciones, digo, sin ánimos de crear polémica, ¿verdad? Pero, ¿cuál le hace la competencia? Mira, los jesuitas también tienen una parte muy linda, ¿sí? También tienen una parte, me gusta mucho su oración contemplativa, me gusta mucho el hecho de cómo te trasladan a los pasajes del Evangelio, o sea, su forma también de trabajar, su mística es muy padre, es muy interesante. Pero yo creo que en ese sentido también La Salle supo como discernir qué necesitaban las personas para poder acercarse, o sea, para poder decir, cómo vivo esa presencia, cómo veo todo el tema de la fe, y yo creo que todo se complementa, ¿no? O sea, a fin de cuentas vamos a estar en competencia, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando me tocó en Roma, veíamos unos estilos de oración que decías, ¿qué onda con esto, verdad? Pero pues apréndele, disfrútalo. Y fue a abrirte la mente también. Yo recuerdo una vez, te voy a platicar algo que nos pasó, nos tocó hacer una peregrinación literal así, cantando y orando en la calle. Me acuerdo que íbamos a ciertos lugares, porque fuimos a los lugares de los primeros hermanos lasallistas que estuvieron en Roma, y ahí estuvimos haciendo la peregrinación por las ciertas iglesias y casas y así, y al final coincidimos en la Basílica de San Pablo, y entonces ahí teníamos que converger todos los grupos para hacer nuestro cierre de oración. Entonces cada grupo pues llegó en diferente momento y orando de manera distinta, con canciones en francés, en árabe, en inglés, en español. Entonces todos llegamos ahí, pero llegó un momento en que todos nos pusimos alrededor de la tumba de San Pablo y empezamos a cantar. Entonces dijimos, pues, entonces traíamos, me acuerdo, hasta las hojitas, pues empezamos a cantar en francés y en inglés y en español. No les puedo explicar la cantidad de gente que se nos reunió e hicieron oración con nosotros en ese momento. Entonces, que bueno, bellísimo. Son experiencias, bellísimo. Imagínate, no, ahí te digo, agarramos tantito de los santos, ¿verdad? O sea, están esos lugares santos, de veras que dices, tienes que ser de palo para que no sientas, ¿verdad? Exacto. Sí. No, y en ese sentido, vuelvo al punto, ¿no? La oración y la comunidad. O sea,
me imagino que ahorita mandábamos saludos a algunos compañeros que pues coincidimos en los veranos o de repente en alguna otra actividad y demás, ¿no? Y a mí me enriquece mucho esos encuentros. Me acuerdo de un maestro español que nos enseñó tai chi espiritual. Rezaba un salmo y con movimientos y el tai chi, la música, él nos tenías a todos haciendo el tai chi espiritual. Pues bueno, son maneras, ¿no? Entonces, pues sí, aprendíamos, te digo, experiencias un poco folclóricas, ¿verdad? Porque decías, ¿qué onda con esto? Y luego, pues a veces hasta causaban momentos gratos, ¿verdad? De risa, porque, pues entre los idiomas, ahí la Torre de Babel, ¿no? O sea, sí estaba divertido el tema. Oye, ¿y no llamaban la atención ustedes como mexicanos? Ay, pero en sus claro, costumbres? pero por supuesto. A lo mejor de oración, de espiritualidad o de cualquier otra. No, ya sabes que somos los más mitoteros, ¿verdad? Nos decían que porque siempre gritábamos tanto, que porque siempre andábamos tan alegres, que porque bailábamos. Esa parte era muy bonita porque creo que contagiábamos esa alegría y ese ser hermanos, ¿no? O sea, a final de cuentas. Sí, la verdad es que era muy padre. La fama del mexicano internacionalmente es así, ¿no? De ese ruido. Decía el hermano Michael, el que era encargado del SIL, porque siempre tiene que cantarse lindo, con todos se debe cantarse. Sí, la verdad es que sí es padre, ¿no? Me acuerdo también un viaje a Venezuela que nos tocó estar con los hermanos en Pastoral Juvenil y Vocacional, bailando samba allá arriba de un barco, ¿verdad? Pero bailábamos eso, por cierto que en esa ocasión eran puros hermanos y yo. O sea, ¿cómo les explico mi vida? Estábamos una maestra que venía como de apoyo de guía y yo era la única mujer entre puros hermanos en esa reunión de Pastoral Juvenil y Vocacional. No, y ahorita lo platicabas, tú fuiste la única mujer de las primeras mucho tiempo. Ajá, en la coordinación central también me tocó ser de las primeras mujeres del equipo del área educativa, de la misión educativa lasallista. Mucho tiempo estuve yo sola, había habido algunas personas antes, ¿verdad? Algunas maestras, pero sola yo estuve algún tiempo, luego llegó otra asistente de un hermano, pero realmente así me tocó, o sea, sola yo por eso les digo que yo quiero mucho a los hermanos. Punta de lanza. Y justamente como punta de lanza, digo, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero yo ir haciendo un cierre. Ceci Morales, ¿qué tan rompesquemas es? Porque pues ha sido pionera en ese aspecto de ser la primera mujer mucho tiempo en coordinación central y la única durante mucho tiempo, hasta que me imagino que fueron llegando otras tantas más. ¿Qué tan rompesquemas te consideras? Pues no sé si se rompe esquemas, pero al menos creo que es que te pongan en el mejor lugar para que hagas lo que mejor sepas hacer o que lo que más te gusta hacer, lo que más te apasiona hacer. También me tocó ser responsable pastoral, la primera mujer, digamos, del distrito, y mucho tiempo muy feliz y qué padre que ahora se esté abriendo. Me tocó ver las primeras directoras también en las escuelas, las primeras coordinadoras, entonces pues ahí estamos también las mujeres haciendo nuestra partecita. Y me acuerdo que alguno de los superiores, creo que fue el hermano Álvaro, que decía, pues sin las mujeres, ¿qué hacemos, verdad? En la parte de la misión educativa lasallista. Entonces, por ahí hasta se hicieron congresos de mujeres. Pero realmente, pues, creo yo que si haces lo que te gusta, lo que te apasiona, pues vas a romper esquemas. Claro. No, y ahorita seguramente lo haces con los muchachos, o sea... Yo definiría a Ceci como maestra que es alguien preocupada por el fondo y la forma ahí la vamos resolviendo, a veces muy clara, a veces muy didáctica, a veces muy lúdica, pero tiene la facilidad, Ceci, de ir moviéndose en creatividad, ¿no? Y creo que los muchachos, te distinguen por eso, porque me despierta la maestra Ceci, ¿no? Y siempre hay un comentario, tiene una historia de donde fundamenta lo que algo dice. Sirven los años de experiencia, sí, claro. ¿Verdad? Claro. A veces tengo que llegar a contarles un chiste, o a veces tengo que hacer una actividad con el contenido. A veces tienes que hacerle de todo, pero pues te va enseñando la vida, ¿no? Y eso es la experiencia que es padre compartir también y que te ayuda a que tu trabajo fluya. Totalmente. ¿Verdad? Definitivamente. Totalmente. No, y yo la verdad estoy muy contento de coincidir contigo y ojalá podamos coincidir muchas otras tantas ocasiones en muchas otras actividades porque disfruto y agradezco platicar contigo, aprender de ti y de verdad todo un testimonio, muy admirable. Y yo encantada, Samuel, tú sabes que te quiero mucho. Igualmente. Hemos sido compañeros hasta de gustos, ¿verdad? ¿Sí? Hasta de Don Batman, de todo hemos hecho, hemos andado en la vida. Pero exacto, realmente es cuando yo te digo que nos sentimos, somos ricos y millonarios con tanta gente tan buena, no agraviando, ¿verdad? De veras que hemos conocido en el distrito
tanta gente que hay en esas escuelas, en esos colegios, en esas obras, a veces de manera callada, pero ahí están haciendo su trabajo y que para muchos de nosotros son testimonio también de todo lo que hacen en el día a día. ¿Verdad? Y lo que hacemos engranando esfuerzos comunitariamente pues para el bienestar de los jóvenes y de los niños que estamos encargados de acompañar. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, Tomás. Muy agradecido por todas las experiencias, anécdotas. Y creo que hay muchísimas anécdotas que se tiene por ahí que podría contarnos en una segunda parte. Sí. En una segunda parte y algunas experiencias que tampoco se deben de contar. Oye, que el niño risueño le hacen cosquillas, pues olvídense, pues, nos encanta hablar, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. No, yo feliz de la vida, de compartir y de poder retribuir en algo todo lo bueno que he recibido en La Salle. No, pues muchas gracias. Y nuevamente, chavorrucos, chavorrucas, esperamos verlos en el siguiente episodio. Denle like, compartan, suscríbanse, por favor. Hagan todo lo posible para que esto llegue a más lasallistas y a otros que no sean lasallistas para que vayan conociendo pues el carisma que nos distingue. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Viva Jesús. En nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Hasta luego. Luego. Bye. En el próximo episodio... Así que, como dice Edna Moda, no sé qué, no capa. No capa. Sin capa. Nos hace ver esa trascendencia, nos hace sentir esa trascendencia y nos da vitalidad. Esto fue Chavorrucos con Misión. La Salle aquí y ahora. Una producción de La Salle México Norte.